Para continuar con lo que tiene que ver con los actos procesales de introducción, vamos en esta oportunidad a revisar cuatro figuras muy importantes. En primer lugar, la demanda contra herederos indeterminados, posteriormente el retiro de la demanda, la corrección, aclaración y reforma de la demanda y por último lo que tiene que ver con los efectos que la presentación de la demanda tiene sobre la prescripción y la caducidad. Tengamos siempre en cuenta que el presentar una demanda automáticamente interrumpe los términos de prescripción y evita que opere la caducidad. Pero vamos por el principio. El caso de la demanda contra herederos indeterminados es una figura que se presenta cuando, como el mismo nombre lo indica, la persona que va a hacer las veces de demandado falleció. Recuerden ustedes que si bien en muchas obligaciones estas se extinguen al momento de fallecer la persona, no es menos cierto que otras obligaciones subsisten y que por ende son sus herederos los llamados a responder no con su patrimonio propio, sino con la masa herencial por esas obligaciones que se encuentran pendientes. En primer lugar, es bueno hacer una acotación y es que el Código General del Proceso por fin selló una discusión que existía en el Código de Procedimiento Civil sobre si esta figura se podía utilizar en declarativos o en ejecutivos. En este momento es permitido que, sin importar el tipo de proceso que se vaya a iniciar, en el momento en el que la persona que haría eventualmente las veces de demandado falleciera, se puede demandar a los herederos indeterminados independientemente de si se trata de un proceso declarativo o ejecutivo e independientemente también de si se trata de procesos tan complejos como el tema de la investigación de paternidad o de maternidad. Aquí también se debe hacer una acotación. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, en estos procesos de investigación de paternidad solo se podía demandar cuando existían herederos determinados, es decir, no se contemplaba en esa época la posibilidad de que se demandara a herederos indeterminados de la persona o, en este caso, del presunto padre o madre. Sin embargo, en vigencia del Código General del Proceso, sí se puede utilizar esta figura. ¿Cuál es la idea? Acá se pueden presentar varias situaciones. Puede presentarse que la sucesión ya haya sido abierta. Puede presentarse que la sucesión no se haya abierto todavía. Puede presentarse que la persona haya hecho testamento. Puede presentarse que la persona no haya hecho testamento. Puede presentarse que el proceso de sucesión ya esté bastante iniciado o puede presentarse también, por ejemplo, que no se haya iniciado del respectivo proceso de sucesión y entonces se haya tenido que recurrir a una figura que ustedes conocerán en su en sus clases de sucesiones, que es la herencia yacente. En estos casos, ¿qué es lo importante? La persona que va a presentar la demanda debe, en primer lugar, señalar en esa demanda si es contra herederos determinados o contra herederos indeterminados o, en cualquier caso, como señala la norma, dirigir la demanda contra los dos. ¿Por qué? En muchas ocasiones, y suele presentarse con mucha frecuencia, la persona que va a ser demandante puede conocer a algunos de sus herederos, pero puede no tener la certeza de si existen otros herederos de los cuales no tenga conocimiento. ¿Qué sucede cuando los herederos se enteran o son notificados? Recuerden, deben ser notificados de la misma forma en la que se notificaría a cualquier demandado, es decir, primero se debe hacer notificación personal, si no comparecen a notificarse, debe hacerse notificación por aviso y en algunos casos también se debe acudir a la figura del emplazamiento. Cuando se trata de herederos testamentarios o herederos que entran a la sucesión sin la existencia de un testamento, que es lo que quiere decir el intestato,
esta demanda se puede presentar aun si estos herederos no han aceptado la herencia. ¿Qué quiere decir? Y ojo con esto. Cuando los herederos no han aceptado la herencia y concurren al proceso, se notifican y de hecho se presentan, por ejemplo, contestando la demanda, presentando excepciones, etc. En el momento en el que hace eso, se entiende que aceptan la herencia. Esto por expresa disposición del mismo artículo 87. Acá en esta parte, en el inciso segundo dice, precisamente, si los demandados o ejecutados a quienes se les hubiera notificado personalmente el auto emisorio o mandamiento ejecutivo no manifiestan su repudio, se entenderá o se considerará que para efectos procesales la aceptan. ¿Cuál es la lógica de esta norma? Desde el Código Civil no es admisible que yo acepte la herencia para algunos efectos y repudie la herencia para otros. O acepto la herencia completa o repudio la herencia completa. Puede presentarse también la situación de que el proceso de sucesión de la persona ya se inició y se inició antes de que yo hubiese podido presentar la demanda. En este caso, uno de los elementos que va a tener que mirar el juez al momento de admitir es que yo haya dirigido la demanda contra los herederos que se reconocieron en el auto de apertura de esa sucesión, lo que no quita que también deba incluir en esa demanda a posibles herederos indeterminados. ¿Por qué se habla en el artículo de que esa demanda se puede dirigir contra la albacea o el cónyuge? Recuerden ustedes que una persona puede en su testamento nombrar a alguien como albacea, puede ser por ejemplo una albacea con tenencia de bienes, que no es otra cosa que el administrador de la herencia. ¿Por qué en algunos eventos se puede dirigir la demanda también contra el cónyuge? Recuerden ustedes que el cónyuge no es un heredero. El cónyuge entra a un proceso de sucesión buscando que se haga la liquidación de la sociedad conyugal. Pero ¿por qué en estos casos el cónyuge puede terminar siendo demandado también, entre comillas, como si fuera un heredero, pese a que no lo es? Porque puede suceder que el proceso como tal involucre bienes o deudas o acreencias que formen parte del haber de la sociedad conyugal. Entonces, si los bienes que yo estoy persiguiendo, ya hablemos en una restitución, en una simulación, en cualquier tipo de proceso, eventualmente harían parte de esa sociedad conyugal, pues entonces obviamente es contra ellos, perdón, es también contra el cónyuge contra el cual yo debería dirigir la demanda. Acá en la última parte de esta diapositiva encontramos autocertificación notarial o escritura pública. ¿Por qué hago mención de esto acá? Porque cuando yo voy a presentar una demanda contra herederos indeterminados o contra herederos determinados también, tengo que allegar a la demanda, si ya se abrió la sucesión y el proceso está en marcha, tengo que presentar el auto de apertura de la sucesión, o si es una sucesión que se está llevando por notaría, debo presentar la certificación notarial, o si algunos trámites de esa sucesión ya terminaron, pues y se hizo por escritura, pues debería presentar también la escritura pública. Esto simplemente es lo que le va a dar al juez las luces sobre quiénes son esas personas que yo estoy en la demanda determinando como herederos o denominando como herederos. Otro tema muy interesante que surge acá es el tema del emplazamiento. ¿Para qué sirve el emplazamiento? El emplazamiento, que lo encuentran en el artículo 108 del Código General del Proceso, es una figura que permite, en este caso, vincular especialmente a esas personas que se denominan como indeterminados. Básicamente el emplazamiento en que se traduce en una publicación en medios de amplia circulación, puede ser radio o puede ser prensa, con todos los datos del proceso que se está iniciando
y haciendo el llamado a todas las personas que se consideren herederos de fulano de tal que debería ser el demandado, para que concurran al proceso y hagan valer sus derechos. Esto es simplemente una forma de garantizar la transparencia del proceso buscando esa vinculación. En el caso del Ejecutivo contra indeterminados, recuerden ustedes que ese es uno de los grandes cambios que hace el Código General del Proceso. ¿Qué quiere decir? En los procesos de ejecución, cuando se demande solo a herederos indeterminados, el juez designará un administrador provisional de bienes de la herencia. ¿Qué puede suceder acá? En un proceso ejecutivo, por regla general, yo estoy buscando el cumplimiento de una obligación, ¿cierto? Y el cumplimiento de esa obligación necesariamente va a tener que afectar los bienes, en este caso de la persona difunta. Si al momento de iniciar el proceso de ejecución yo no conozco quién tiene a cargo, porque no se nombró una albacea con tenencia de bienes, porque precisamente si estoy demandando indeterminados es porque no conozco quiénes son los herederos, pues alguien va a tener que hacerse cargo de la administración de los bienes que componen esa herencia, pensando, por ejemplo, en la parte final del proceso, en un avalúo de bienes, en un remate de bienes o en la orden de entrega sobre determinados bienes, dependiendo del tipo de proceso ejecutivo del que estemos hablando. Entonces, por eso es que el inciso cuarto hace una mención especial a la obligación que tiene el juez de, además de ordenar el emplazamiento, designar a alguien que administre provisionalmente los bienes de la herencia. Aquí es donde surgen los llamados auxiliares de la justicia, es decir, personas que pertenecen a unos listados especiales y a los cuales se puede acudir por llamado del juez para que en este caso específico asuman la representación o la administración de los bienes de esa herencia. De esta manera, insisto, la idea es con esta figura, tratar de evitar que el hecho de que la persona natural haya fallecido impida el ejercicio de cualquier tipo de acción en su contra e impida, por ejemplo, que los herederos tomaran una actitud de mala fe y empezaran a repartirse los bienes que formaban parte de la herencia en detrimento de la situación de posibles acreedores o de personas que tuviesen algún derecho que reclamar en relación con esa herencia que ha dejado el causante. De hecho, fíjense que el artículo 88 habla en el inciso tercero, habla, por ejemplo, de que cuando el proceso de sucesión ya se haya iniciado, la demanda se puede dirigir contra los herederos que ya se reconocieron, ya lo habíamos dicho, todos los demás conocidos, porque puede ser que alguien sea heredero pero no lo hayan reconocido todavía dentro del proceso porque no se ha hecho parte en el proceso de sucesión, y contra los indeterminados, o puede ir también inclusive contra el albacea con tenencia y contra el administrador de la herencia yacente. ¿Por qué aquí? Y esta parte es muy importante. Fíjense que el artículo 58 del Código General del Proceso incluye dentro de las personas que tienen capacidad para ser parte a los patrimonios autónomos. La herencia yacente es el ejemplo clásico de un patrimonio autónomo, el artículo 53, perdón. Cuando el numeral segundo habla de patrimonios autónomos, está haciendo referencia precisamente a figuras como el caso de la herencia yacente. Es decir, la persona falleció, nadie inició el proceso de sucesión y entonces se hace la solicitud de que se declare la herencia yacente. ¿Para qué? Para que a esa herencia se le designe un administrador y sea ese administrador el que ingrese o el que sea parte en el proceso representando los intereses de la misma.